Bienvenidos, bienvenidas a este su programa La Pluma del Maestro. Soy Oscar Benavides, su tutor en la Palabra de Dios. Un nuevo nacimiento, el comienzo de una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro. La salvación, ¿se pierde o no se pierde? El gran conflicto. Este es un tema que vamos a desarrollar en esta ocasión. Tome lápiz y papel y su Biblia para que siga conmigo los pasajes que vamos a ver. Principio. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. En cuanto a este tema de si se pierde la salvación o no se pierde, hay muchas interrogantes, hay muchas preguntas que se pueden hacer. Veamos algunas de ellas. ¿Qué tan grave tiene que ser un pecado para perder la salvación? Para Dios pecado es pecado, nosotros le ponemos valores. Nosotros decimos si un pecado es pequeño o es grande, para Dios todo es pecado. Por supuesto que podríamos decir que algunos pueden ser atroces, pueden ser muy destructivos, pero al fin y al cabo son pecados. ¿Cuál es el límite de la gracia? El límite de la gracia llega hasta donde la persona rechaza la salvación. Dios no impone nada, Él no fuerza a nadie y Él nos ha dado su gracia, pero esa gracia llega hasta donde la persona rechaza la salvación. ¿Qué si el pecado se convierte en una práctica? Dice en Hebreos que Dios al que toma como hijo lo disciplina, Hebreos 12:6. ¿La salvación se pierde por pecar una sola vez o se pierde paulatinamente? Una persona nacida de nuevo no peca deliberadamente. Esto es importante entenderlo. Pablo pensaba que podría ser eliminado, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Primera de Corintios 9:27. Eso lo que nos quiere decir es que nosotros debemos de cuidar la salvación. No sea que siendo ministro, siendo predicador, sea siendo evangelista, pastor, maestro, apóstol, profeta, quien sea, cual sea el ministerio que tenga, hay que cuidarse. No sea que al final sea eliminado. Alguien que no tiene una conversión genuina puede en algún momento arrepentirse de corazón. La gracia de Dios está ahí para todo aquel que se arrepiente de corazón. Sin duda hay muchos casos en que hay personas que vienen al camino del Señor por motivos equivocados o por intereses. Un jovencito puede ir a una iglesia por complacer a su novia, pero al escuchar la palabra con el tiempo puede tener una conversión genuina. Si la salvación se pierde por pecar, ¿se mantiene por no pecar? La salvación no es por obras, es un don de Dios. La cuestión es ¿qué hace el creyente con ella? Debemos entender que la salvación es gratis, es por gracia. Nosotros no tenemos que acumular puntos o ganar para obtener la salvación. Está ahí. Lo importante es qué es lo que hacemos con ella. Algunas advertencias que nos hace la palabra del Señor. Pablo amonesta a ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Filipenses 2:12. Si aquí nos dice en este versículo que nos ocupemos en nuestra salvación con temor y temblor, pues eso indica de alguna manera que la salvación la podríamos perder y que por lo tanto no debemos descuidarnos. No mirar a una mujer con codicia o lujuria. Pero yo digo que cualquiera que mira a una mujer con codicia ya adulteró con ella en su corazón. Yo he dicho en otras ocasiones que nuestros pensamientos son tan reales como este mundo material. Y el Señor Jesús aquí nos dice que si alguien mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Es como que si se hubiera acostado con ella, si hubiera tenido relaciones con ella. Eso nos lo dice en Mateo 5:28. Por lo tanto, imagínese que de acuerdo con esto sería una causa de descuido de nuestra salvación. Cuidarnos de que nadie nos prive de nuestro premio.
Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. Colosenses 2:18. Aquí otra vez nos hace esa referencia de que nadie nos prive de nuestro premio, que nadie nos prive de nuestra salvación. Debemos cuidarla. También nos advierte a no pecar voluntariamente, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Hebreos 10:26 y 27. El creyente nacido de nuevo es muy difícil que peque voluntariamente porque tiene el Espíritu Santo que le redarguye continuamente. Así es que este es el cuidado que debemos tener, de cuidar nuestra salvación, de no pecar voluntariamente. Andar en santidad, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Hebreos 12:14 y 15. Es claro aquí que un creyente debe andar en santidad y que sin ella nadie verá al Señor, nadie puede verlo porque Él es santo. Así es que debemos cuidarnos, debemos cuidar nuestra salvación, debemos mantenernos en santidad y cuidar que no brote ninguna raíz de amargura en nosotros. ¿Está condicionada la salvación? ¿Está la salvación condicionada por las obras? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Gálatas 2:16. Absolutamente nadie puede ser justificado por las obras de la ley. Es por gracia. La salvación la tenemos por gracia, por la fe en nuestro Señor Jesucristo. La salvación no se gana por obras, sino por gracia. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Efesios 2:8. Está claro. Veamos aquí en Efesios 2:8, donde nos dice que no es por obras. Pero si lo vemos en Santiago 2:20, dice: mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. En un lugar nos dice que no es por medio de las obras y en otra nos dice que la fe sin obras es muerta. Hay personas que tienen confusión en este pasaje, pero en Efesios 2:8 a lo que nos hace mención es las obras de la ley. No tenemos que estar bajo la esclavitud de la ley. A eso es a lo que se refiere y debe quedarnos bien claro. En Santiago 2:20 lo que nos quiere decir es que una fe sin obras es muerta. No puedo decir que tengo fe y que creo en Dios y no haya ningún cambio en mi vida, que sea igual a los del mundo, que me comporte igual a ellos, que viva como ellos, hable como ellos. Eso es a lo que se refiere. La fe sin obras es muerta. Si decimos que tenemos una fe en Jesucristo, eso se debe reflejar en un cambio en nuestro estilo de vida, en nuestro testimonio. Quien no permanece en Cristo es cortado. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Juan 15:6. Esta es otra indicación que nosotros podemos perder la salvación. No es que la salvación se pierde porque está ahí y debemos tener esto bien entendido. Nosotros podemos rechazar la salvación, en este caso por ejemplo, si no permanecemos en Cristo, si no permanecemos en Él. Y como dice el Señor Jesús, se secará y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Los que han nacido de nuevo. Los que han nacido de nuevo no se deleitan en pensamientos malignos. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Mateo 15:19. Un creyente nacido de nuevo de ninguna manera se va a deleitar en pensamientos de mal, en pensamientos malignos, en pensamientos de ira, de rencor, de enojo, de blasfemias, como dice nuestro Señor Jesucristo. Se puede borrar nuestro nombre del libro de la vida. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3:5. Cuando nos dice aquí el que venciere, está haciendo referencia a esa vida espiritual, a ese resistir las cosas de este mundo, las atracciones mundanales. Es una lucha, es una batalla que día a día tenemos nosotros en
en nuestros cuerpos. Pero dice aquí que el que venciere, dice el Señor, no borraré su nombre del libro de la vida. El cristiano debe crecer en el conocimiento de Dios y de Cristo. Añadan a la fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Eso es lo que nos dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 5 al 9. Ahí estoy, por supuesto, haciendo nada más una pequeña lista. Estoy haciendo una síntesis de estos versículos. Pero esto nos hace ver con toda claridad que el cristiano debe crecer en el conocimiento de Dios y de Cristo. Debemos limpiarnos de toda contaminación. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Esto es lo que nos toca, de acuerdo con 2 Corintios 7:1. Debemos limpiarnos de toda contaminación. Vea que dice de carne y de espíritu, lo cual quiere decir que es cuidarnos de contaminación física, pero también de contaminación espiritual en nuestros pensamientos. Enfatizo aquí también donde nos dice, perfeccionando la santidad. Esto es maravilloso porque nos está insistiendo que el cristiano debe ser una persona de santidad, una persona que ande en pureza, y que eso es una perfección. La santidad se va alcanzando paulatinamente. Con lo que queremos decir con esto es que cuando venimos a Cristo, vamos dejando cosas del mundo. Ya si se bailaba, ya no siente ganas de bailar. Si tenía algún vicio, ya lo va dejando. Entonces, esto lo que quiere decir que va perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque si tenemos a su Santo Espíritu en nosotros, eso nos provoca ese temor de no pecar deliberadamente, de mantenernos en santidad para Dios. Debemos ser agradecidos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Hebreos 12:28. Si nosotros tuviéramos una idea clara de lo que significa la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nosotros, para que nosotros no tuviéramos que pagar ningún precio, cuán agradecidos pudiéramos estar con el Señor, cuán agradecidos, cuánto estuviéramos dispuestos a hacer por Él. ¿Qué es pecar deliberadamente? Dice en Hebreos 10:26, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Así es, si somos nacidos de nuevo y hemos recibido el conocimiento de la verdad, sabemos que Jesucristo es el Señor, que Él es nuestro sumo sacerdote y tenemos esa relación con el Padre. El pecar deliberadamente o voluntariamente, eso quiere decir hacer exactamente lo que hacíamos en el mundo, de una forma consciente de pecar premeditadamente, pensando las cosas. ¿Qué quiere decir Juan capítulo 6, versículo 39 y 40? Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Juan capítulo 6, versículo 39 al 40. Lo que esto significa, número uno, es que la voluntad del Padre es que nadie se pierda, pero no fuerza a nadie para que le obedezca. Nosotros tenemos que reconocer la gran valía que es tener libre albedrío, en el cual el Padre Celestial no nos impone nada, sino que depende de nuestra obediencia, de nuestra voluntad de seguirle. 2. La voluntad del Padre es que continuemos en fe. Nosotros decidimos si caminamos en fe. 3. Dios quiere hacer su voluntad en nosotros, pero nosotros decidimos si la aceptamos o no. 4. Si estamos en Cristo, nuestra salvación es completa y tenemos vida eterna. 5. La grandeza de la salvación es que no nos obliga a nada. Es nuestra decisión seguir a Cristo en fe y amor. 6. Ejemplo, la voluntad del Padre es que la esposa y el marido fueran siempre una sola carne, pero el ser humano ha seguido su propia voluntad y no la del Padre. 7. El gran conflicto del hombre con Dios es un conflicto de voluntades. ¿Hacemos la voluntad del Padre o la nuestra?
8. Debemos explorar con más cuidado qué significa creer en Cristo. Eso nos da más convicción de nuestra fe. Podríamos decir que hay dos clases de personas, de las que Dios no se acuerde a sus pecados, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hebreos 8, 12 y 13. Este es el caso de las personas o de las personas de las que Dios no se acuerda de su pasado y les ha perdonado sus pecados. El otro caso es la persona que es desechada. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia. Vea lo que nos dice ahí, que alguno deje de alcanzar la gracia. Que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano, como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún antes, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. Hebreos 12, 15 al 17. La pregunta está mal planteada. La cuestión no es si se pierde la salvación o no se pierde, sino cómo se rechaza. Dice en 1 Timoteo 4:1, porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Eso quiere decir rechazar la fe. Eso quiere decir distorsionar la fe, el camino de Dios, salirse del camino correcto, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Desdichadamente, hoy hay mucha comezón de oír. Les gusta que le diga cosas lindas al oído, que les endulce el oído. Pero ese es el cuidado que hay que tener. Segunda Timoteo 2, 16 al 18 dice, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornando la fe de algunos. Esta es una manera en que se puede rechazar la fe, el desviarse de la verdad. Primera de Juan 2, 18 al 19 dice, hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Hay quienes están en el Evangelio, pero en realidad no pertenecen a él. Y eso es lo que nos habla aquí, que hay quienes tuercen la palabra del Señor y que se convierten en anticristos porque van contra todo lo que es Cristo. Si alguien tuerce la doctrina de Dios, la doctrina apostólica, y dice otra cosa que no está ahí, es un anticristo. No hay que descuidar nuestra salvación. Por tanto, es necesario que con más diligencia, vea qué importante, como lo dice aquí, y he marcado bien estas palabras, con más diligencia. Eso quiere decir que usted y yo debemos redoblar esfuerzos para atender las cosas que hemos oído, que hemos aprendido en el Señor, mantenernos en la sana doctrina, cuidarnos grandemente de ello, porque dice con toda diligencia, no sea que nos deslicemos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Sin duda, cuando nos dice aquí si nos descuidamos de una salvación tan grande, es porque la salvación la podemos perder. Ese es el cuidado que debemos tener y la diligencia con que debemos andar, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Hebreos 2, 1 y 3. Un análisis de Hebreos 6, 4 al 6. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, tocando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Fueron iluminados no quiere decir que fueron salvos o santificados, implica que tuvieron una percepción intelectual del reino de Dios. Cuando digo intelectual, lo que quiere decir es que quedó en la mente, pero no bajó al corazón, que es donde se recibe la verdadera transformación.
Mateo 4:16 dice, todos vieron gran luz, pero no todos la recibieron. Este es un ejemplo en cuanto a lo que dice que fueron iluminados. Mateo 4:16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, la luz les resplandeció. Sabemos que el Señor Jesucristo es esta luz, es este resplandor. Muchos lo siguieron, porque siempre nos dice en la Escritura que multitudes lo seguían y fueron iluminados por Él, pero no todos fueron salvos. Porque cuando lo iban a crucificar, la gran mayoría gritaban que le crucificaran. Y en Juan 12:35-36 dice, entonces Jesús les dijo, aún por un poco está la luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz, para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Aquí nos evidencia otra vez que recibieron a la luz, fueron iluminados, pero sus corazones no fueron transformados. ¿Gustaron del don celestial de la salvación? Juan 4:10-14 dice, respondiendo Jesús les dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Jesucristo es el don de Dios, es ese don celestial que nos ha dado salvación y vida eterna. En Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo, el que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Gustaron del don celestial de la salvación. Cuando una persona, después de haber oído el Evangelio, retrocede al mundo de donde vino, está haciendo lo mismo que hicieron los judíos de crucificar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir Lucas 9:62? Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Con este versículo tan gráfico, el Señor Jesús muestra que cuando alguien entra en el reino de los cielos, no debe mirar para atrás para desear las cosas que quedaron atrás. Tiene que haber una renuncia total a la mundanalidad y mirar hacia adelante. Conclusiones. La pregunta correcta debe ser, ¿perdemos la salvación si la rechazamos? El creyente no peca deliberadamente. Recuerde que es una nueva criatura y como tal el Espíritu Santo mora en él, por lo cual no va a pecar deliberadamente. Hay muchas evidencias de que un creyente puede perder su salvación por descuido. Somos salvos por gracia, no se gana por buenas obras, pero sí debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Queda claro por la insistencia del apóstol Pablo y el apóstol Pedro que debemos andar en santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El creyente no debe preocuparse si se pierde la salvación o no, sino caminar en obediencia y santidad a Dios. Se rechaza la salvación cuando alguien que haya abrazado la fe de Cristo se regresa a su viejo camino. Tenemos la mano en el arado, no miremos hacia atrás para desear las cosas del mundo, sino tracemos línea hacia adelante. Gloria al Señor, llegamos al final de esta enseñanza sobre la salvación, si se pierde o no se pierde, y a mí me queda claro, y esta es mi conclusión personal, eso siempre va a levantar muchas controversias. Por muchas décadas ha sido tema de gran discusión teológica, pero mi conclusión personal es que un creyente pierde la salvación cuando la rechaza. Ese es el punto. Si rechaza la salvación, y vimos que maneras de rechazar la salvación pues es retroceder al camino y volver al lugar de donde había salido. Otra es que habiendo abrigado la fe de Cristo, retroceda y se vaya a una fe errónea y a una falsa doctrina. Que Dios te bendiga. Comparte este video con tus amigos. Queremos llevar este mensaje a miles y millones de personas. Comparte este enlace. Suscríbete a tu canal, La Pluma del Maestro. Dale un me gusta. El propósito de este canal es ayudarte a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente programa.